Aquí estamos a las 10:30 de la mañana, a punto de meternos en el corazón del análisis un poco, la masticada, junto a Lea Rock, a nuestro Lea Ross. Yo le digo Lea Rock cariñosamente, pero Lea Ross, el señor es Leandro Rozzo, y lo encontrás como Lea Ross en las redes y donde escribe, y nos ayuda en general con la brújula de la política de la semana, y desde hace un tiempito estamos, por supuesto, metidos como todes en el quilombete presidencial del futuro de este terruño llamado Argentina. Tengo para tirarle play, mientras esperamos que Lea se conecte, a algunas cositas de ayer. Yo sé que ayer te quedaste ahí un poco, que estabas viajando de acá para allá y te faltaron partes. Vamos con una parte, sobre todo de atrás para adelante, con las conclusiones. Mira, escucha. A ver. Simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza. Y si te paralizás, beneficiás al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecerte el modelo de la libertad. Por lo tanto, quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor. Quiero ser presidente, además, entendiendo que hay algunos que ni siquiera me votan convencidos, sino simplemente como vehículo para no elegir un camino que es violencia, que es odio, que es daño. Y decirles a todos ellos que voy a trabajar desde el 10 de diciembre para que sientan que no es que tiraron su voto, sino que confiaron en alguien y construir confianza. Lo que sí te pido es que cuando vayas a votar lo hagas sin miedo, porque el miedo paraliza. Y si te paralizás, beneficiás al status quo, a ese status quo que nos empobrece. Por ende, nosotros venimos a ofrecer... Bueno, viste, ahí nos hablan a nosotros, que no nos gusta ninguna de las dos ¿Qué opciones. ¿Qué es el status quo? Te habló al corazón, ¿viste? Como que... Y si se fija en una reunión chica ahora, Milei lo tiene el status quo adentro de su de su estructura, ¿no? El que quería tanto que desapareciera la casta, ayer se lo enrostraron un par de veces como, bueno, vos querías otra cosa y ahora tenés a Patricia Bullrich, por ejemplo, que hizo tal medida de seguridad que vos estás diciendo que es un espanto. Bueno, la hizo en el 2017 la tipa que ahora es parte de tu alianza para ganar esta elección. ¿Y qué respondió Milei? Y se quedó ahí un poco calladito, le reconoció cosas de seguridad a Massa en su paso por la gestión en Tigre, pero bueno, hubo de todo. Lo veo a Lea Rock ahí acomodado. No sé si él nos escucha bien. Yo voy a matar cortina, todo, así lo escuchamos bien a él. ¿Vos nos escuchás bien, Lea? Sí, yo los escucho. ¿Cómo les va? Buen día. Buen lunes, Lea. Gracias por estar un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Cómo has pasado la noche después de este show televisivo número 3? No, yo dormí bien, digamos. Por suerte dormí temprano o relativamente temprano. No quedaste manija. 8 horas. 8 horas. ¿Cómo? 8 horas dormiste, digo. O sea, dormir bien, yo para dormir bien necesito 8 horas. A veces es difícil dormir 8 horas, lamentablemente. No sé cuántas horas dormí, pero bueno, ya estamos en una etapa nacional donde creo que el insomnio termina siendo un aliado inseparable a veces. Claro, bueno, y estas noches ayudan bastante a conciliar el sueño. Lea, recién charlábamos mientras nos veíamos las caras con las distintas aproximaciones que hicimos cada uno al debate. A mí me tocó verlo un poco empezado, Juan Martín estaba en la ruta, pero también uno empieza a leer algunas tapas, por ejemplo, o las sensaciones que nos quedaron. ¿Por dónde quedó tu cabeza en lo que quedó demostrado ayer de cara ya a menos de una semana a votar? El portal chequeado.com estuvo haciendo los conteos de cuáles son las palabras que más repitieron los dos candidatos. Ajá, siguieron con esa línea. Muy bueno. Sí. Lo publicaron creo que medianoche. Y en el caso de Massa, la palabra que más pronunció, lo cual no es sorpresa porque es lo que venía haciendo en los debates anteriores, fue la palabra Argentina. Ajá. Lo repitió en un cómodo primer lugar. En el caso de Milei creo que fue la segunda palabra, si no me equivoco, ¿no? Argentina más usada. La palabra que más usó Milei, y acá hay que advertir que Chequeado estuvo muy malo, son malos los de Chequeado,
Dijeron que la palabra que más pronunció Milei fue digamos. Ah, claro, ese latiguillo que tiene. Sí, no sé si latiguillo, o sea, dando como una señal de que ha estado como balbuceando todo el tiempo, digamos. Claro, claro, bueno. Digamos, o sea, Con ese esto, gana digamos. tiempo, acomoda un poco la idea que va a seguir, pero sí lo tiene ahí de recurso. No sé si decir que gana tiempo, porque si es así el dato de chequeado es porque en definitiva hablamos de que un Milei bastante trabado a nivel oral, digamos. Claro. Uno sabe que las alocuciones de Javier Milei, cuando dice un bueno, digamos, o sea, son esas cosas, momentos balbuceantes donde le cuesta cerrar una idea. Ujú. Y en cierta manera esto va en línea con lo que han sido los titulares de los principales diarios del país y del mundo, donde si ustedes se fijan bien, los titulares de Clarín, La Nación e Infobae coincidieron en afirmar que el ganador fue Massa Ajá. y que vieron a un Javier Milei que o estaba acorralado y o no pudo aprovechar las críticas a Massa ante una situación económica que es bastante criticable. Claro, no le sacó el jugo a la situación. Que en otros momentos le pegaban los otros candidatos todos juntos con eso. Hacían una refrescada de que le tocaba hablar cuando eran los 5. A Massa se lo castigaba por ser el único que estaba en gestión y culpable de este momento económico. Esto no lo usó tanto Milei. No lo supo usar, digamos, no lo ejecutó como podía haberlo aprovechado, digamos, teniendo presente que cuando uno ve los números de la economía son bastante servidos en bandeja. Curiosamente no pudo. ¿Y por qué no lo pudo? Bueno, evidentemente hubo un Sergio Massa que por su experiencia en la política ha sabido calibrar bien el manejo de, de confrontar a un oponente, a un rival, utilizando recursos comunicacionales bastante eficaces, que basta con ver incluso al principio y al final del debate. Ajá. Veíamos a un Sergio Massa muy suelto, se alejó del atril, movía su cuerpo como si fuera un coach, mostrándose mucha seguridad frente a cámara, Una charla TED. miraba la cámara todo el tiempo, incluso en los intercambios, o sea, no es que son muy pocas veces que se lo vio mirando a Milei, o sea, mirando al costado, Ujú. o sea, miraba al público argentino, llamémosle. Claro, al votante. En contraposición a un Milei que se pretendía mostrarse académico, rígido, a veces agarraba sus manos al atril para sentirse equilibrado, recitaba frente a las cámaras pero con el mentón arriba, como si hubiera una especie de afiche donde leía al lado de una cámara. Recordemos que él estaba desesperado en habilitar que se pudiera ver machetes. Ajá. Dentro de la organización del debate le dijeron que no. Claro, había pedido formalmente eso. Papel escrito. Claro. Quizás lo que no ha podido Massa es lograr hacerle saltar los estribos a Javier Milei. Ahí logró mantenerse más o menos estable Milei, pero eso no significa que no haya pisado el palito. Claro. En algún momento Milei, a partir de esta táctica que quizás él no se la esperaba de contestar preguntas de sí o no, lo llevó en algunos momentos a hacer declaraciones un tanto infumables, como puede ser el hecho de comparar el caso Islas Malvinas, Margaret Thatcher con jugadores de fútbol. Claro, en el momento de la reivindicación de Thatcher, que ahí lo pinchó Massa a Milei, brotó esta admiración que tiene Milei por Thatcher y no pudo desarmar aquellos argumentos que venía haciendo eso, como dando vuelta a las cosas que había dicho en campaña, y se la sacaba toda. Terminó diciendo fue un partido de fútbol y ahí quedó esa imagen que hoy es meme. Claro. Y bueno, en sí, todas esas estrategias que creo que ha quedado de parte de Massa muy enfocados, llevó a punto tal de que este debate saliente quedó plagado de chicanas, con poca claridad en las propuestas.
a tal punto que, por ejemplo, todo lo que ha sido las secciones ligadas a la economía, no ha habido una claridad sobre cuáles son las medidas concretas, sabiendo que estamos hablando, por un lado, de un economista que se formó bastante académicamente de esa rama, y del otro lado, el actual ministro de Economía. Claro. Como que, como que para el televidente, la televidente común, me parece que no le ha quedado muy claro cuáles fueron esas medidas propuestas concretas. A lo sumo, ya sabemos que la dolarización se ratifica para un lado de los candidatos, pero no ha habido mucha claridad sobre esta cuestión propositiva. Como que este nuevo mecanismo que se creó en el debate, obviamente que generó más dinamismo, pero una poca claridad programática, si se quiere, o por medidas más concretas sobre cómo serían esas alternativas que se ejercerían desde la Casa Rosada. ¿Te parece si andamos un poco las ideas, las poquitas perlas que dejaron, digamos, los conceptos económico, político y de marco general de cada uno, que la verdad que fueron a cuentagotas, porque hubo, como vos decís, mucha más chicana que otra cosa, pero sí estuvo lo que acabas de decir de la dolarización bastante más confirmado, así también como cuando lo corrieron a Milei con la desaparición del Banco Central, y se ahondó bastante. Creo que ni siquiera le pegaron en el momento adecuado al eje temático, pero se habló bastante del corte de las relaciones con China y con Brasil al momento de pensar las exportaciones. ¿Cómo sentís que ahí, que de estas dos ideas, propuestas que hay, cómo quedó la propuesta político-económica? Para pensar el voto, digo, también, ¿no? Más allá del debate, porque sabemos que también es otra cara del candidato, pero algunas cosas quedaron ahí como para desmenuzar. A ver, la cuestión de relaciones del exterior me parece que ahí quedó bastante claro sobre esas miradas, que no hubo mucha novedad al respecto. Se sabe que Milei pregona que estemos alineados más con Estados Unidos e Israel. Sergio Massa plantea estar conforme con las relaciones que tenemos con China y Brasil, que sería algo así como mantenernos en el BRICS. Y obviamente ha generado como tensión sobre cuáles son los roles de los agentes económicos y del Estado a la hora de mantener esas relaciones. Como que quizás el momento donde en esa sección hubo mayor claridad, porque bueno, ahí estuvo creo que también lo de Margaret Thatcher, Claro, todo descontando mezclado. todo lo que son descontando lo de las chicanas, los cruces así, quizás un momento de interés, de enriquecimiento de debate político de lo poco que hubo, es precisamente eso, que a la hora de entender cómo se manejan las políticas de relaciones exteriores, de relaciones bilaterales, a la hora de hacer intercambios económicos, preguntarnos en cierta manera cuál es el rol del Estado en sí, digamos. Uh-huh. Porque Milei plantea que, primero desmintiendo que no es que él esté en desacuerdo con que se hagan acuerdos con países, entre comillas, comunistas, como Brasil o China, sino que desde el rol del Estado es no intervenir y a la vez no tener relaciones con países que no pongan los ideales de las libertades individuales. Lo cual ahí Massa lo que plantea es que, pero si vos te fijás bien, cómo la llegada de las empresas locales para poder exportar requieren ciertas políticas públicas de decisiones gubernamentales que se ejercen desde el Estado. Claro, acuerdos decir, y promociones, promover tal cosa, achicar impuestos por acá, está a la mano del Estado, aun cuando esas relaciones sean privadas, como era lo que abogaba Milei, que sigan en el ámbito privado, que sigan con Brasil y con China, el Estado no. Bueno, también se le suma lo de Mercosur, por ejemplo, Milei está en contra de la existencia del Mercosur. Uh-huh. Entonces, bueno, ahí se generó quizás una cuestión que a lo sumo no estaba muy en boga dentro del debate público sobre, a la hora de entablar relaciones de distinta naturaleza, de índole de intercambios económicos, tener presente sobre el rol del Estado en sí. Massa planteaba eso, que todos los intercambios comerciales que se hacen privados entre países
en general siempre se logran porque los respectivos estados nacionales establecen acuerdos previos para lograr supuestos equilibrios y que no haya competencias desleales. Eso es lo que siempre resalta Massa, que funciona así en el mundo. Milei quizás ahí podríamos decir que la pifió un poco en su costado más dogmático, en el sentido de, bueno, pero eso es falacia ad populum. Claro. El hecho de que todos los países lo hagan no quiere decir que no se pueda aplicar, etcétera. Es decir, ahí Milei resalta mucho algo que yo vengo advirtiendo, que Argentina se convertiría en el tubo de ensayo del anarcocapitalismo. Claro. Es decir, un pensamiento político muy nuevo que se creó prácticamente en la década del 70, o sea, solo tiene medio siglo de planteo teórico, que nunca se ejecutó en un país y que curiosamente Argentina sería el primero en llevarlo a cabo. Entonces, cuando Milei dice que que ningún país lo haya hecho, no quiere decir que no se pueda aplicar, digamos. Claro. Entonces ahí hay algo, ahí se resalta un poco la cuestión que tiene que ver un poco también con lo que le está pasando a Javier Milei sobre la tensión entre ser dogmático y ser pragmático. Es decir, tengo que decir lo que pienso, tengo que ejercer lo que yo pienso, pero al no tener quizás esa tensión sobre cómo llevarlo en la práctica, que le implicó, por ejemplo, hacer alianzas con Mauricio Macri, es esa tensión que lo lleva a Milei a veces desequilibrarse a veces un poquito, que no se le saltó los estribos en este caso, pero retomando lo del dato de chequeado.com, que la palabra que más dijo fue digamos, es como que también tiene esa tensión a nivel personal y que el propio Massa ha tratado de sacar provecho, aún mezclando estos debates interesantes. Permitime decir también sí, que además es re de cheto usar el digamos, pero la chetada máxima, ¿no? Además, que revuelve el estómago. Es muy también, no solo es de alguien que se traba, sino que es que es una forma, digamos que es una cosa espantosa. Pero perdón, porque eso fue apostilla personal. Te llevo al otro momento que tal vez se analizó o se masticó como desaprovechado, pero que también estuvo presente, porque estuvieron los 40 años de democracia, porque estuvo lo de la Thatcher y todo. Pero, ¿dónde sentís que estuvo el termómetro con el aprovechamiento de ese Milei al que se lo pudo atacar más por todo lo que está en discusión, que se puso arriba de la mesa con esta cuestión, digamos, de lo democrático, de lo no democrático, digamos, de este apoyo a los genocidas, de todo esto que incluso a organizaciones como la RNMAL, que tranquilamente pudo haber dicho vota en blanco o hacé lo que vos quieras o lo que fuere, llamen a votar en contra de Milei, que es por la revolución social, ideológica de esta joven democracia. ¿Sentís que le pudo en sus estrategias pegar un poco más para que quede más expuesto, hacer saltar esto? Yo lo escuché en un momento en el que se despegó Milei de lo que hagan sus propios integrantes de su organismo, pero ¿cómo viste ese termómetro y en esa disputa, pero también de lo que se viene? Porque le tendría que haber pegado más también, más si va a ser el próximo presidente, a una aparición tan espantosa. A ver, en la sección de Derechos Humanos y Convivencia Democrática, Massa estuvo como enfocado al comienzo, dar sus propuestas, hablando de los derechos humanos de ahora, sobre penalizar delitos ambientales. Creo que mencionó sobre la entrega de tierras ociosas, es decir, haciendo quizás un breve enfoque sobre el déficit habitacional. No sé, creo que habló sobre la cuestión de la brecha, sobre la brecha de género, aunque creo que eso estaba más sobre todo en la sección de trabajo y producción. En el caso de Milei, estuvo prácticamente ausente sobre esos temas. Sí mencionó quizás en otra sección lo de la creación del Ministerio de Capital Humano. Claro, con las secretarías. Pero repito, Beckman, ¿no? El tema de los balbuceos de chicanas llevó a que, por ejemplo, en esa misma sección de derechos humanos se hablaba sobre qué rol tuvo cada uno en el tema de las jubilaciones. Milei tuvo un cargo en las AFJP y Massa tuvo un rol
importante lo que ha sido lo de la nacionalización de las mismas. Entonces ahí como que hubo un intercambio referido sobre el manejo de los fondos jubilatorios, sea como negocio, sea para beneficiar a tal u a otro, contramano a lo que estaban recibiendo las personas jubiladas, pero que en definitiva llevó a que la discusión sobre derechos humanos quizás quedó medio empantanado con el tema de este tema de las chicanas, que vuelvo a repetir, quizás la dinámica misma de este debate terminó generando eso, esa poca claridad sobre cuáles eran las cuestiones más propositivas de los propios candidatos. Y lo curioso es que Milei no lanzó ninguna propuesta que yo recuerde dentro de esa sección, más que mencionar cuestiones flojas que hubo en la administración actual y la del kirchnerismo, pero que en definitiva no hubo ninguna cuestión propositiva. Lo cual es curioso porque toda la prensa local incluso sostiene que Milei no aprovechó la crisis económica que vive el país para criticar a su oponente. Claro, en los Entonces, temas en los que es se como siente que- más cómodo no los aprovechó y en los otros hacía agua o tenía para esconder, más vale. Claro. Entonces, bueno, es como... eh, e incluso cuando Massa habla de los derechos humanos de ahora, el temas ambientales, temas sobre habitacionales, temas de género, es como que también me parece que lo liga un poco sobre el fin del ciclo kirchnerista también. Claro. Massa le dice a Milei, esto no es Cristina o Macri, esto es entre vos y yo. Lo que dice es que no es verdad que vos sos el cambio, porque acabas de hacer alianza con Macri, después de tu insistencia con la casta. Yo no tengo a una Cristina a mi lado. Yo soy ministro de Economía ahora, pero no soy presidente. Con lo cual, cuando yo sea presidente, ahí las cosas van a cambiar. Y no necesariamente voy a tener a una Cristina de vice o va a ejercer un cargo importante. Ese es el desmenuzne, Entonces, que tal vez es el más interesante, el de poder observar para ese lado los dos proyectos de país de estas cosas raras que son hijos de las décadas que pasaron. Se le chantó lo de Ornequian, de sus años de laburo ahí, el tipo que reivindicó. Se le chantó su pasado por el Banco Central cuando estaba despotricando con el laburo estatal o lo que sea. Le dijeron, vos pasaste y no quedaste, y se escrachó esa situación de no haber pasado por mérito, que ya estaba un poco sabida. Lo paseó por su recorrido, y uno de esos también fue este que mencionás vos de las AFJP, como quedan ellos en el marco de la historia argentina, joven, la historia reciente que queda. Pero a la hora de ver esas dos cuestiones, también puedo coincidir con vos que Massa hizo como un intento de demostración de que ahora viene lo suyo, que no es el kirchnerismo, pero a la vez también buscando ese voto, me imagino también de Juntos por el Cambio, de que los que no saben qué hacer ante el horror de Milei, y que necesita también contar eso. Pero claramente Massa llega a hacer su gobierno, ¿no? Porque de hecho se armó las piezas para eso. ¿Pensás que fue lo más transparente que se pudo ver de Massa, o quedan muchas sorpresas de un tipo así también? A ver, antes de contestar a la pregunta, creo que primero que nada hay que tomar en cuenta lo que pasó detrás de escena. A ver, ¿qué pasó? Esa sí que no me enteré. Obviamente, tenías el aula magna de la Facultad de Derecho de la UBA dividida llamémosle, en dos vallas. Una para la gente que convocó Unión por la Patria y la otra de La Libertad Avanza. Lo que señalan los colegas que estuvieron ahí presentes como mobileros, para sacar notas al aire, de hacer balances, etcétera, le llamaba la atención que en Unión por la Patria había muy pocos kirchneristas. Ajá. Estaba Juan Manuel Urtubey, estaba Natalia de la Sota, creo que estaba Carlos Malatón. El único kirchnerista duro, según se señala, que estuvo presente fue Guado de Pedro. Okay. Pero kirchneristas así, tipo camporistas, aparentemente no hubo. Y en el lado de La Libertad Avanza, no hubo gente del PRO.
Ok. Algo que se sabía que iba a ocurrir porque aparentemente hubo, en pleno día domingo, se generó una crisis en ese frente, porque la Junta Electoral Nacional envió un aviso, La Libertad Avanza, avisándoles que no entregaron suficiente cantidad de boletas para distribuirlos en los colegios, Ah, que calculan que solo entregaron la cuarta parte. salió mal el despacho El para que, que lleguen a todas las escuelas del país. ¿Lo mandó por Oca o por correo el que argentino? ¿Cómo? ¿Por dónde lo habrá mandado las boletas? ¿Si las mandó por correo argentino o las mandó por Oca? Digo, capaz. Hay que ver si llegaron. ¿Por qué no El que llegaron? tenía que hacerse cargo de eso fue el PRO. Ajá. Ahí va. Macri, el acuerdo de Macri, Milei, tiene que ver un poco con la necesidad de La Libertad Avanza de tener más cuerpo Estructura. para conseguir recursos financieros, recursos humanos, o sea, personas, recursos técnicos, de todo. Todo eso lo tenía que haberlo hecho el PRO, o sea, en el marco también de que La Libertad Avanza interpreta que la fiscalización estuvo pésima en el país. Como que el caso del sindicalista Luis Barrio Nuevo no fue un fracaso y esperaban poder resolverlo esto con el PRO. Bueno, este aviso que recibió La Libertad Avanza generó un estado de bronca para algunos dirigentes, aparentemente en particular a Javier Milei, que obviamente le echaron la culpa de esto al PRO. Y el enojo fue tan grande que decidieron restringir la invitación a Juntos por el Cambio, o el ala halcón de Juntos por el Cambio, a la asistencia de este evento. Algunos comentan que el hecho de haber restringido la entrada al PRO, tuvieron que buscar más gente para llenar el aula, tuvieron que traer más gente de lo estipulado, algún que otro que fue candidato a concejal en alguna ciudad del conurbano, lo que sea, lo trajeron. Y algunos mobileros señalaban, de la televisión, de distintos canales de televisión, señalaban que les costaba sacar gente al aire. Podían sacar al aire a Victoria Villarruel, podían sacar al aire a Diana Mondino, pero que les costaba lograr sacar al aire algunos referentes de La Libertad Avanza, como que no querían hablar. Y eso es señal porque los trajeron de prepo, eso es lo que interpreto yo. Pero eso es lo que estaba ocurriendo detrás de escena. Bien. Como que eso es algo que hay que también... Le chantó durante el debate más a Macri acá, te dejó pintado, como A eso comentabas, sí. un par de veces. A eso iba yo, el hecho del comentario de Massa de esto no es Macri o Cristina, esto es entre vos y yo. A Massa se lo emparenta con un tigre, por su gestión en el municipio del Tigre. Ajá. A Milei con un león y a Macri con un gato. Bueno, Sí. gato, tigre, león La pato te falta. son... Todos felices. Bueno, gato, tigre y león, dentro de la taxonomía zoológica, serían la familia de los félidos. Ajá. Los félidos. Y los claro. félidos, a su vez, se dividen entre quienes rugen y quienes maullan. Los que maullan son los gatos y los que rugen son los tigres y los leones. Que sería como los tigres y los leones serían como una subfamilia, que si no me equivoco son los panterinos, que se caracteriza por tener cuerpos muy esbeltos, que es precisamente, y que rugen, y que precisamente es lo que veíamos en ese debate. Cuando vemos la pantalla dividida en dos en la televisión, veíamos que los cuerpos de Milei y Massa, con trajes negros y un fondo negro, se camufla bastante y generaba esa sensación de tener una prominencia en ambos, con gritos, etcétera. Ahora, en cierta manera, cuando Massa, de su rol como tigre, ruge, esto es entre vos y yo, y no Cristina o Macri, es como que advierte que precisamente lo que tienen en común leones y tigres con los gatos, es que en ambos comen carne, todos estos comen carne y van al acecho. Es decir, ustedes habrán visto que un gato camina sigilosamente a la hora de poder atrapar a una paloma, Ajá. con una modalidad muy parecida a lo que puede hacer un león o un tigre a la hora de pretender, por ejemplo, agarrar una gacela, como podemos verlo en National Geographic, por ejemplo. Ujú. Bueno, Massa, en cierta manera, advierte eso.
Milei se muestra como alguien que está al acecho, como un león, pero ¿realmente es un león o estamos hablando de un gato? Es decir, ruge o maulla. Ujú. Yo puedo garantizar de que en realidad yo soy yo, no soy Cristina. Por ende, la bandería de la nueva era de la Argentina lo vengo a hacer yo. No este león que en realidad no está rugiendo, sino que está maullando. Bueno, Se ¿no? muestra el acecho, pero la realidad es que el que estaría del acecho es un gato, no es un león. Entonces, bueno, eso es una disputa que están teniendo estos dos dirigentes que prometen, tienen algo común, prometen una nueva era en el país, a tal punto que vemos que los principales medios hegemónicos del país le terminan dándole esa bandera a Massa, Claro, reconocimiento. como que el Massa es el kirchnerista, pero Clarín, La Nación e Infobae se pusieron de su lado, Ujú. como para tener una señal de nueva era. Y quizás otra cosa, y lo digo por la duda que no me lo pregunte, hubo un fuerte punto en común entre Massa y Milei que tiene nombre y apellido. Rudy. Rudolf Giuliani. Rudolf Giuliani es un referente de la tolerancia cero, que sus ideas se propagaron mucho a principios de este siglo con las movilizaciones por la muerte de Axel Bloomberg, Claro. impulsados por su padre, Juan Carlos Bloomberg. El tipo fue Bueno, en el intendente de caso Nueva de los que York, viví- hay que decirlo. Era intendente de Nueva York, estaba repicante en Nueva York de décadas y décadas de muchísima inseguridad y se mandó una barrida de años que limpió y quedó como paradigma para todos estos que abogan por una seguridad mano dura. Ese es el prócer. Claro, en definitiva que el crimen callejero se origina porque todo está sucio, porque hay vidrios rotos, porque hay imágenes escandalosas, etcétera, y todo se soluciona con una limpieza en las paredes, etcétera. Que en el caso de nuestro país, incluso en el caso de la provincia que estamos viviendo, que es Córdoba, se materializó con la aplicación del Código de Faltas, Claro, que sí. era restringir el paso a cualquier figura que no sea, llamémosle entre comillas, lindo dentro de la estética burguesa. Pibes con gorra, personas que ejerzan la prostitución, personas que ejerzan la vagancia, pibes que tomen birra en las veredas, etcétera. Bueno, esa sería lo que pregonaba figuras como Rudolf Giuliani, que como bien dijo Massa, el mismo Giuliani lo bancó en la presentación de un libro, Le hizo y el el propio prólogo. Milei también reivindica esa figura. Estuvo, Sí, estuvo hay un libro. ahí quedó pedaleando Milei porque eh, le salió con toda la línea de lo que él quería hacer, que era lo de Rudolf Giuliani, no sé qué, y esto y lo otro, y Massa le contestó, sí, lo habrás visto en el prólogo de mi libro, Giuliani, como acá no vamos a discutir de esto, quedó bien clarito que ese es el norte para los dos candidatos, lo cual es de arrugar. Lea, nos tenemos que ir, pero no quiero dejar de abrirte lo que para vos haya quedado en el tintero, alguna cosa, y agradecerte este rato. Sí, la verdad no sé qué podemos decir que quede en el tintero. No, por ahí que se nos haya Simplemente escapado es- y que sea de las cosas, digamos, que te parece que hayan quedado mal. Los tosedores, sobre los tosedores. Massa tosió, tenía algo que parecía No, pero- estrategia por momentos, pero estaba con una tos de reventado, pero pero- parecía que se le metía la tos en un momento que estaba hablando el otro. Pero Milei se quejó de los tosedores, ¿o no? ¿No hubo una queja de Milei ahí por ahí dando vuelta que le tosían ahí, no sé, sí, no escuché lo último. No, te decía ahí, por ahí estaba leyendo, no, yo no lo pude ver el debate, lamentablemente, pero estaba leyendo que se había quejado en algún momento Milei de los tosedores, como que le habían estado tosiendo, haciendo ruido. Juan Martín, se te escucha muy bajo. Ahí va. A ver, subo todo lo que puedo. Traducímelo, si no. A ver, ahí, lea. O trasladame, Martín, si no, trasladame lo que me dijo Juan Martín. Juan Martín se está encontrando con algunos textos que hablan sobre quejas de Milei digamos, en la línea de esto de las distracciones y de sus lapsus televisivos. Lo que sumó ayer es algunas quejas con tosedores en el ambiente. No entendí lo último. ¿Conocedores de cómo es? No, conocedores no, mucha tos, tosedores por ahí en los alrededores. No sé si en los alrededores. El que tosía fue Massa. Ahí va. Podemos decir que los momentos de que Massa se mostraba inseguro era solamente cuando
tosía o tomaba agua cuando hablaba el otro, no más que eso, digamos. Eso es lo más cercano a cierto nerviosismo que podía tener Sergio Massa. Sí había algún que otra risa que se escuchaba en fondos, sobre algunas acotaciones, etcétera. Pero bueno. No me escuchas. ¿Cómo? ¿Ahí me escuchás? No. Si abrís página 12, en página 12, el titular de página 12 de hoy dice: los tosedores de Massa, la excusa de Milei tras el debate. Dice que se quejó de un coro de tos para desconcertarlo. Como en defensa después del debate, ¿no? Como que se quejó de los tosedores, que como que había gente que le tosía para molestarlo. Sí, sí, pero a ver, más allá de eso, quizás lo que nos deberíamos preguntar más que nada es ver cómo se liga esto con este debate que acaba de terminar con lo que se viene en una semana, que es el balotaje. Es curioso cuando pensemos, por ejemplo, en las redes sociales cada una de las cuentas. Cuando uno visita la cuenta de Sergio Massa, vemos todo el tiempo videos de lo que él está haciendo. ¿No? Como que lo vemos presente en cualquier cuestión, ¿no? De campaña, qué sé yo, de todo tipo. Como diciéndote, se está moviendo en todos lados el guaso. Si vos entras a las cuentas de Milei, él está publicando memes. Memes y no más que eso. Me parece que en cierta manera todo esto que se está viviendo entre un Massa por un lado, un Milei por el otro, en este segundo balotaje que tenemos en la historia argentina también merece también preguntarnos cómo que se llegó a esta situación, que en parte tiene que ver sobre cómo se ha desviado el eje sobre nuestras maneras de analizar la realidad también. Como que hay... Quizás muchas veces reducimos esto a decir, bueno, estamos así por culpa del Estado, etcétera, como una razón unidimensional. Creo que en cierta manera ojalá que todo esto implique en tratar de reactualizar un poco cómo estamos viéndonos a nosotros mismos. Incluso te diría que yo empezaría por el hecho de... no sé si dar un consejo o no, pero no juzgar ya a esta altura. No, dale, me gustó la introducción. No juzgar, no estar juzgando en estos momentos a alguien por el hecho de cómo va a votar. Si va a votar en blanco, si va a anular el voto, si va a votar a Massa, o incluso si va a votar a Milei. Qué sé yo, si vamos a hablar sinceramente, hay momentos en que la dirigencia política, a mí personalmente me han dado ganas de votar a Milei, por ejemplo, para ser sincero. Un brote de deseo de voto a Milei. No, pero, qué sé yo, a ver, uno que se desenvuelve sobre ámbitos de clase o de que añora vivir de emprendimientos más cooperativos, cuando vos ves, recién mencionaron creo que a Página 12, cuando vos ves que Página 12 difunde todo el tiempo videos de un patrón de una fábrica ordenando a sus empleados que banquen a Massa, vos ves eso y decís, y la verdad me dan ganas de votar a Milei. Pero claro, en muchos momentos de los debates, de todos estos meses, y creo que fue la gran traición que hizo Milei a su digamos, a su electorado más, digamos, como dicen, más natural o más visceral, que era ese que está podrido de todo. También lo traicionó al juntarse con Macri, pero claro que encuentra en nuestro hastío en algún momento esa cosa de esto no puede seguir, porque también del debate podemos decir que revuelve el estómago cualquiera de las dos posturas, sabiendo lo que vivimos y contamos todos los días. Tenés ganas de que explote todo, pero sabés que va a ser de una manera u otra, tal vez con unos matices muy jodidos de uno a otro. Creo que eso ha hecho pronunciamientos que nunca antes hemos escuchado, como los, no sé, del FID o incluso el comunicado de la RNMA que acabamos de leer. Milei no, pero claro que en algunos momentos cuando dice que se pudra todo, se tiene que pudrir todo porque está empantanado esto, estamos llenos de mierda hasta el cogote. Sí, lo que pasa es que son dos asesinos enmascarados lo que tenemos enfrente. Por un lado es Ghostface, el asesino enmascarado de la saga de Scream, dispuesto a apuñalarte, pero vos tenés la posibilidad de esquivar esas apuñaladas
darle una patada en los testículos y lograr zafarte, o que te salven a vos, o lo que sea, pero podés zafarte. Okay. Y el otro es... ¿Vos crees que zafarías así otro, del chabón de Scream? ¿Eh? ¿Vos crees que zafarías así? Esquivando cuchillazo y le metés una patada en un momento. Sí, en las películas de Scream es así. Vos esquivás los cuchillazos, le das una patada en la entrepierna al asesino, le tirás con objetos y corres y zafás de algún modo. Tenés posibilidades de zafar. O sea, podés luchar. Bueno, ok. En definitiva, vos podés luchar contra Ghostface. Y el otro es Leatherface, que es el asesino enmascarado de la masacre de Texas, que tiene una fuerza sobrenatural que no se entiende de dónde sale, que te puede agarrar del cogote y clavarte con un gancho de carnicero, y de ahí aprovechar para sacar una motosierra, activarla y clavártela en medio del pecho. En definitiva, ese es el balotaje. Entonces, bueno, la elección pasa por ese lado. Lo que quiero decir en definitiva es eso. Personalmente discrepo totalmente en las posiciones que hubo en los partidos del Frente de Izquierda. Estoy adherido más a este comunicado que mencionaron de no a Milei, entre otros lo firmó la RNMA, pero no acuerdo en esta idea de estar juzgando a la conclusión que saca cada uno, sino discutir los argumentos. Después, cómo vota, qué va a hacer cada uno en el cuarto oscuro, bueno, veremos, pero me parece que lo fundamental no es la conclusión en sí, sino las premisas. Que Massa no es un tan salvador, pero tampoco es verdad que con Milei no va a pasar nada y qué sé yo. No, hay que cuestionarlos por ese lado y no tanto por el hecho en cómo se va a ejecutar desde adentro del cuarto oscuro. Porque, bueno, en definitiva no es solamente pensar qué se hace en lo inmediato, sino también ya el día después, que me parece que eso es lo que también hay que discutir y charlar entre nosotros, que este es el saldo que nos está dejando estos 40 años de democracia. Sí, son 4 años que vienen, ¿no? Es así. Gracias, Lea. Seguimos con el Enredando, que estamos con más cosas, pero este ha sido un momento valiosísimo. Muchas gracias. Hasta luego. Abrazo grande, Lea. Un abrazo. Gracias. Chao. Ha pasado Lea Ross por este Enredando las Mañanas, música, y sigue la movida. Buscanos en www.lalunacongatillo.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, ponele me gusta, tirá unos manguitos, pero sobre todo, ya sabes, agarrá la pala, que tenemos que construir entre todas otro mundo posible.